¿Qué tal? Les saluda José G. Martínez y esto es Espacio Libre TV. Norma Piña, la aún presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rindió su segundo y último informe de actividades, que más que informe, fue un alegato político a la lectura de una larga lista de quejas, una larga lista de lamentos, de reclamos, de alegatos, de protestas, de acusaciones, de reproches. La jefa del cártel de la toga, que tendrá que irse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de su voluntad el próximo año, denotó dolor, denotó sufrimiento, angustia y desesperación. Su discurso, mal leído por cierto, llevaba un fuerte tufo de resentimiento, de rencor y de amargura. Fue algo así como la agonía del monstruo de las 8 cabezas, la agonía del engendro desahuciado, el grito de la bestia moribunda que nunca se imaginó perder la batalla. Una revisión a los acontecimientos del dominio público deja ver con claridad cómo la campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó, inclusive de manera violenta, cuando la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes actuamos como nos corresponde, como un tribunal constitucional. Pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de 6 años. No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes. Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando, frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno, se nos llamó traidores al pueblo y abiertamente se nos acusó de no ser parte, como además no debía ser, por no corresponder a cada juzgador, de un proyecto político dominante. Esta agonía es sentida y compartida por los grupos de poder que resultan ser los más afectados, la oligarquía, los representantes del poder económico del país, que son los dueños al mismo tiempo de la mayoría de los medios de comunicación, y también de sus empleados, los damnificados del chayote. Esos que por más de 6 años intensificaron una campaña de desprestigio basada en mentiras, basada en injurias y en calumnias en contra del movimiento de transformación. Norma Piña decidió que la relación con el Poder Ejecutivo tendría que ser una relación de confrontación y de desafío al presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento. Ella, Norma Piña, encontró eco en la oposición, en los oligarcas y en los medios convencionales de comunicación. Y eso la envalentonó más. La hicieron sentir algo así como una especie de heroína capaz de enfrentar con éxito al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. La señora Piña escuchó el canto de las sirenas a través del aplauso de la comentocracia, de la derecha y de los partidos de oposición. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de reforma judicial y sugirió que la misma Corte se autorreformara, Piña, ególatra, en vez de buscar el diálogo, mostró una actitud envalentonada y retadora. Con su actitud dijo algo así como: aquí nomás mis chicharrones truenan. Como cuando con arrogancia, altanería y soberbia no se puso de pie ante la investidura presidencial. Ese fue el primer desplante público, por cierto. Y en un acto sin precedente, Norma Piña, lo descarado, se unió al PRIAN, se unió a la oposición. Desde la Corte organizó lo que llamó la resistencia, que no fue otra cosa que jugar a las vencidas con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Su apuesta era: 1, a que Claudia Sheinbaum no ganara la elección presidencial. 2, a que aún ganando Claudia, no se conseguiría la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Y 3, que aún teniendo la mayoría calificada en el Congreso, la presidenta no se atreviera a llevar a cabo la reforma al Poder Judicial. Y 4, que aún con todo lo anterior,
Ellos, la Suprema Corte de Justicia, tumbaría la reforma dándose amparos a sí mismos. Oh, sorpresa inaudita para ellos. Apostó mal a todo. Se equivocó en todo. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto de los lloriqueos de la aún jefa del cártel de la Toga. Sí, a ver, son tres temas. Primero, es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte, ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. Pues no se puede, por un lado, estar defendiendo el INAI por la transparencia y, por otro lado, ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial. Lo que sí se ha hecho es hacer pública algunas decisiones que se toman, que deben ser públicas y que se manifiestan en la mañanera, de casos en donde, por ejemplo, se dan amparos a delincuentes de la delincuencia organizada, o casos, por ejemplo, que mantuvieron durante meses y meses y meses para poder determinar una resolución de la Corte por intereses personales o mercantiles, o casos en donde la Corte decidió legislar contrario a todas sus funciones establecidas en la Constitución. Entonces, en realidad, el fondo es que el Poder Judicial, y particularmente una parte de los ministros y ministras de la Corte, pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo. Y ahora, pues la transformación llegó también al Poder Judicial, por voluntad del pueblo de México. Porque las personas que dicen que el pueblo de México no sabía que al dar los votos a diputados, diputadas, senadores, senadoras de el movimiento de transformación, que el pueblo no sabía que eso iba a implicar un cambio en la Corte, pues están muy equivocados. Claro que el pueblo lo sabía y por eso votó así. Si algo queda claro, es que el movimiento de transformación del país cuenta con el beneplácito de la gran mayoría de los mexicanos. La reforma al Poder Judicial fue una exigencia del pueblo de México expresada claramente en las urnas. Es por eso que la señora Norma Piña y el cártel de la Toga perdieron. Ya se van. Se van en contra de su voluntad. Ya se dieron cuenta muy bien lo que pesa el pueblo de México. Pero dinos tú qué opinas. Déjanos en los comentarios tu opinión. Comparte para llegar a más mexicanos. Déjanos tu like y nos vemos y escuchamos en la próxima.